Muy buenas tardes, bienvenidos a la cátedra Alicia Goyena. Es un placer para nosotros recibirlos para la presentación de este libro sobre literatura infantil. Le doy ya la palabra a la profesora Dinora López Soler, que ha participado de esta publicación y con quien hemos estado en contacto para la coordinación de la actividad. Bienvenidos, Dinora, te doy la palabra. Bueno, gracias Beatriz, gracias Marcela por todos los detalles, además desde el punto de vista de lo técnico, desde el punto de vista del afiche, desde el punto de vista del cuidado, de tratar de que todo salga bien, de hacerlo Zoom antes para que estemos bien conectados y todo se emita correctamente. Gracias a la cátedra justamente porque es una casa que nos da este lugar y es una casa a la que más, además, nosotros los docentes queremos mucho. Y más porque desde la pandemia se ha abierto a los demás departamentos, no digamos interior, sino digamos el resto de los departamentos del Uruguay. Y queríamos hacerla virtual justamente para que hubiera mucha más inclusión de parte de los docentes asistentes. Nosotros armamos un orden que es un orden muy democrático y horizontal, como es esta publicación de la cual vamos a contar. Y como la prologuista es la doctora Silvia Puentes de Ollenar, que por razones técnicas hoy no podía participar del Zoom, pero sí nos envió un audio y nos envió una imagen para que se supiera quién está hablando mientras escuchamos. Y Marcela hizo rápidamente ya toda la conexión entre imagen, audio y lo podemos emitir y queremos que sea la apertura de esta presentación, dado que es la prologuista del libro. Así que Marcela. Buenas tardes a todos, un placer volver a ocupar este espacio de la cátedra Alicia Goyena, que se preocupa por la formación de los docentes. Y hoy nos reúne un título emblemático, Recorrido crítico por las letras de la infancia, ensayos críticos sobre la literatura infantil, que es un volumen que nos va a conducir desde diferentes perspectivas a un comentario exhaustivo sobre los textos destinados o no al niño, porque el niño ha estado presente en la mayoría de los autores y se ha hecho muchas veces una ficticia delimitación de lo que corresponde a ese público. En un contexto amplio podríamos decir que todo libro que un niño aprenda y atesore es para ese receptor. Si bien el término literatura infantil se acuñó a fines del siglo XIX y se impuso en el siguiente, cuando tomaron fuerza los avances de la psicología y la industria editorial, conocemos excepciones y compartimos con la argentina María Teresa Andrueto que la literatura para la infancia no tiene adjetivo, debe ser literatura. En el caso del libro que hoy nos convoca, es importante decir que quienes han estado presentes y reunidos dentro del mismo son personas que han trabajado con los niños, que conocen sobre crítica literaria y que tienen conciencia y responsabilidad para elaborar un libro de crítica que puede ser un acierto y un desafío por el que hemos bregado desde la década del 70 del siglo XX. Es decir, en solitario o acompañada por docentes preocupados por el tema, he continuado la línea de Gesualdo, de Ana María Clulo, de Otilia Fontanals, y hemos estado en el frente de batalla. Solo así, acercándonos a los mediadores que trabajan con jóvenes lectores, podremos formar lo que buscamos,
lectores críticos y ciudadanos libres. Precisamente a través de la Cátedra de Literatura Infantil de la Asociación de Juana de Ibarburu, que desarrolló sus actividades en la Biblioteca Nacional, de la Asociación Uruguaya de Literatura Infantil, de la Cámara del Libro, que ha creado los premios Bartolomé Hidalgo, del Ministerio de Educación y Cultura, que tiene libros, premios también para este género. Es importante que se profundice y que se proyecten y amplíen las posibilidades de conocer más y mejor los textos. Esta obra, en la cual Nahum, el profesor Nahum, ha puesto tanto ahínco y esmero, es realmente una muestra de lo que se puede hacer. Yo los invito a escuchar a sus autores y a deleitarse después con las conclusiones y con los aportes que hacen los autores. Desde mi posición de amplitud, de comprensión, de interés, de que todo el material formativo llegue a los docentes y a través de ellos a los niños, me parece que este libro juega un papel relevante y todos los actores que somos intermediarios entre el niño y el libro tenemos la responsabilidad de hacerlo. Disfrútenlo. Adelante. Bueno, y creo que a partir de, y con el orden que acordamos, creo que da pie justamente el cierre que hace Silvia, nombrando justamente a Daniel. Creo que amerita que justamente Daniel ahora les cuente cómo surge esta publicación, el contexto de que es una segunda publicación, es un segundo título, no es el primero nuestro, de este colectivo, y de cada uno de los autores, en estricto orden alfabético, vamos a ir contando brevemente de qué va cada uno de los artículos. Buenas tardes para todos, muchísimas gracias por estar presentes hoy. No sé si es siempre un karma que voy arrastrando, pero siempre me toca hablar después de Dinora, con esa voz bellísima que tiene. Pero bueno, tendremos que ponerle el frente, o sea, el pecho a las balas para seguir con la metáfora bélica, que en palabras bellísimas de Silvia, que ha tenido la generosidad que siempre la ha caracterizado desde estos inicios de estudios y de difusión de la literatura infantil, de prologar y bueno, y acercarnos, prologar el libro y acercarnos a estas palabras que realmente son una puerta abierta hacia la investigación, hacia el estudio, a ese conocimiento más y mejor del que ella habla, que me parece muy importante sobre la literatura infantil, porque más allá de la adjetivación que podamos ponerle a la literatura, ¿no? Como literatura fantástica o literatura barroca o literatura nacional, la literatura infantil es mucho más transversal que que el anclaje o la simplificación que un adjetivo podría ofrecerle. Es decir, esto de infantil como adjetivo me parece que tiene una amplitud y una apertura tal que sobrepasa cualquier adjetivo que a la literatura se le ha puesto a lo largo de la historia. Y en el sentido de la falta, o sea, del desequilibrio que hay entre la producción y la crítica, es que últimamente nos hemos volcado hacia la producción crítica como una forma de mejorar precisamente la mirada, mirar desde otros lugares la literatura infantil para que la utilización que se hace de la literatura y el disfrute que se hace de la literatura pueda potenciarse. Ese es el sentido más estricto de la crítica, en definitiva.
la crítica que debe ser criticada también, ¿no? Tiene que haber una crítica de la crítica, tiene una función específica y es la de dirigir la lectura, lo que no quiere decir establecer una forma homogénea ni monolítica de lectura, sino precisamente abrir puertas a nuevas lecturas y establecer diálogos entre los textos y los lectores. Y en la literatura infantil ocurre un fenómeno bastante particular, y es que ese lector por allí no es lector todavía, es decir, todavía no tiene la técnica de la lectura, y su acercamiento a la literatura infantil pasa por una mediación. Y es ahí entonces nuevamente la revitalización de la crítica que debe hacer el adulto que selecciona el texto para poder acercárselo al niño. Entonces, es un fenómeno muy complejo la literatura infantil, y en estas dos publicaciones que hemos realizado a través de Ediciones León, que tiene solamente 2 años y escasa publicidad, uno es Caleidoscopio Crítico, que ahí Dinora lo está mostrando. Tenemos también otro Karma, que siempre hacemos 9 ensayos, ¿no? Las 2 ediciones realizadas tienen 9 ensayos cada uno, fue una casualidad esto realmente. Y este último texto que estamos presentando hoy, Recorrido crítico por las letras de la infancia, surge de un curso más críticos invitados que se realizó el año pasado en la Universidad de la República en Humanidades, dentro del ámbito de la Cátedra de Literatura Uruguaya. Se hizo por primera vez en Humanidades un curso específico de posgrado, y también para los que estaban haciendo posgrado, y también podían inscribirse personas que estuvieran estudiando en Humanidades y todo aquel público interesado por el tema. Y de allí, de los trabajos finales, se realizó una selección, y bueno, terminamos entonces con 9 ensayos sobre literatura infantil uruguaya, menos el mío, es el gran traidor, Nahum, en este caso, porque en vez de trabajar sobre literatura uruguaya, que es el curso que dio el año pasado, hace otra cosa, trabaja con Alicia en el País de la Maravilla, y sobre todo un tema teórico sobre la escritura y la ansiedad de la escritura, la necesidad de escribir que siente el escritor, como una dimensión en la que se ingresa no en forma personal, sino colectiva, ¿no? Esa es un poco la idea del artículo, basándose en algunos autores como Barthes y otros más sobre la intertextualidad, y poniendo en tela de juicio la relación que existe entre autor y obra, ¿verdad? A veces justificamos la obra de Quiroga por su propia vida, y encontramos que en Lewis Carroll podría haber hasta pedofilia en su vida, y ha hecho uno de los textos más maravillosos. Si tuviéramos que hacer un ranking, sería el primero o el segundo, tomando en cuenta El Principito, dentro de la literatura infantil universal. Entonces, esta relación de autor y obra se pone en consideración, en cuestionamiento, en este artículo que publiqué en este recorrido crítico. Como bien dijo Silvia, esto ha sido un emprendimiento con muchas dificultades, ¿verdad? Porque no es fácil publicar en Uruguay, eso en primer lugar. Un tema de costos, un tema de tiempos, no tenemos personal, no somos personas dedicadas, quiero decir, específicamente a la producción y a vender libros y con eso vivir, sino que tenemos 40, 50, 60 horas, además hacemos otras cosas y cumplimos otros roles sociales, y además nos ponemos a leer, a investigar, a indagar y a escribir.
y encima, coronando toda esa actividad, terminamos en una publicación. Por lo tanto, coincido con el esfuerzo que refiere Silvia, porque realmente publicar en Uruguay, insisto, no es nada sencillo. Y creemos que estamos haciendo una actividad que redunda en la difusión de la literatura infantil, en específico con este libro de la literatura infantil uruguaya, viendo incluso periodos en los que se ha modificado el concepto de literatura infantil. Obviamente que el de Quiroga no es el mismo que el de Roy Berocay, por ejemplo, el concepto de literatura infantil, ¿no? Ni el de Francisco Espínola. Entonces, frente a esas modificaciones conceptuales en la diacronía, es que vamos viendo cómo se va construyendo el concepto y nos ubica en un espacio temporal que, bien podríamos decir, en esta contemporaneidad tenemos entonces nuevos conceptos que dialogan entre sí y que generan un nuevo concepto de literatura infantil. Cuando pensamos en la literatura infantil como algo sólido y monolítico, y empezamos a ver que no se trata de eso justamente, sino de un diálogo constante, es que nos damos cuenta de la dimensión que tiene la perspectiva histórica sobre este concepto. Y es así que vamos viendo estas modificaciones estéticas, estilísticas y expresivas en general, y cómo cómo han ido adaptándose estas formas a las diferentes sociedades por las que ha atravesado nuestro país desde casi su fundación, digamos, ¿no? Porque con Rosende, por ejemplo, ya tenemos algún interés por la literatura infantil, hasta nuestros días, una instancia de posmodernidad, de reelaboración de los discursos históricos que sostuvieron la modernidad y la instalación de la nación oriental desde los comienzos, desde Lord Ponsonby hasta aquí, ¿verdad? Entonces, esas modificaciones se ven muy claramente en los artículos trabajados, porque todos estos artículos se cruzan de una manera u otra con componentes ideológicos que han hecho la construcción de esta literatura. Yo les agradezco la amabilidad de la atención. Felicito a las 8 compañeras 9, porque hay un artículo que es doble, que han trabajado denodadamente bajo esta circunstancia de hacer otras cosas mientras se indaga y se escribe al mismo tiempo. Por lo tanto, me parece absolutamente valioso. Soy sumamente subjetivo, por supuesto, el libro, y bueno, el público definirá en el presente y en la historia, en el futuro, si hemos contribuido, si el objetivo que nos hemos trazado se habría de cumplir. Muchísimas gracias. Bueno, antes de empezar con las exposiciones, quería mostrar la carátula, que ustedes ya la vieron a través del afiche, pero también quería mencionar que nosotros recibimos también la generosidad de otra participante, que es quien hizo justamente la portada, que es Patricia Silva Ibáñez, artista plástica uruguaya, egresada del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, hoy Facultad de Artes, que ha realizado numerosas muestras colectivas e individuales en Uruguay, España, Italia y Estados Unidos. Ha sido representada desde 2015 hasta la fecha por Mendiwinda Nesby de San Pedro, Los Ángeles, California, y ha ilustrado carátulas de los libros de poesía, de CD, música y también revistas. Y su trabajo se puede ver en Instagram, art.patriciasilva, que no es menor, es nieta de Sara de Ibáñez. Entonces, el vínculo y el entretejido de arte también nos acompaña de esa manera, ¿no? Así que, siguiendo lo que dijimos al comienzo de cómo va a ser la presentación, empezamos con Dayana Coitiño Velázquez, siguiendo justamente el orden alfabético.
Bueno, muy bien, gracias, Dinor. Buenas tardes para todos. Yo voy a empezar en realidad mi presentación devolviendo el agradecimiento a Daniel, porque es verdad que trabaja mucho en la búsqueda de pensar la literatura infantil y haber como incursionado el año pasado en un curso con él con respecto a la literatura infantil, que nace de toda una necesidad de ciertas carencias que yo encontré en nuestra formación al momento de enfrentar cursos con esas temáticas, con esas unidades. Eh, Tiene un valor como agregado, digamos, porque más allá del modo en el que brinda los cursos, la solidaridad que tiene con quienes formamos parte de esos grupos, la honestidad académica con la que presenta, el apoyo permanente, es para agradecer y es muy enriquecedor cruzarnos con docentes que tienen esa vocación de compartir el conocimiento. Eso con respecto al curso. Y después, en lo que fue la participación, la invitación a participar de la publicación, también una experiencia que para mí fue novedosa. Yo no participé de la publicación anterior de la editorial León, como la primera intervención. Espero que no sea la última porque es sumamente, como nutre desde otro lugar. Pasar por el proceso de escribir, de ser evaluado, además, porque había ahí como una ida y vuelta en las correcciones, en las sugerencias con respecto a la construcción del artículo, también nos pone desde otro lugar que a veces como docentes nos vamos corriendo y somos quienes corregimos, entonces es sumamente interesante. Bueno, hecho ese agradecimiento para un poco ajustarme al tiempo, eh, pensando un poco en la preparación de la presentación, justo me cruzo, porque eso pasa también, nos vamos cruzando con determinadas palabras que nos vienen así como perfectas. Encontré por ahí una cita que dice: no se trata de aliarse con el propio espejito para confirmar una y otra vez que nuestro registro emocional es el correcto. Se trata, como propone Alicia, de atravesar el espejo. Y un poco la experiencia de la escritura, en este caso para mí tiene que ver con eso, ¿no? Correr un poco del lugar habitual, del lugar que transitamos cotidianamente, y ubicarme en el rol de, bueno, buscar, seleccionar información, articular la información en el discurso escrito, tratar de darle fluidez, saber que hay un otro que lo va a recibir y, bueno, que eso que se recibe sea lo más como constructivo de una mirada, como dice Daniel, bueno, es lo que implica la crítica. Y ahí, en ese ejercicio de la escritura, uno se encuentra con que la bibliografía es enorme, es inabarcable, y hay todo un proceso de selección, ¿no? Primero estuvo la elección del tema, que me cautive a mí para poder llegar a expresarlo de la forma más clara, más fluida y más, bueno, interesante posible. No tengo cierta predilección dentro de lo que es la literatura pensada para el público infantil, con respecto a la función que cumplen los animales, entonces fui como por ese lado. Y traté de tomar dentro de ese mundo fáunico, un poco más, de forma más acotada, a los insectos, y dentro de los insectos opté por el grillo, que si bien hay numerosos trabajos sobre eso, traté de encontrarle un camino o un modo de acercarme que fuera particular. Hay en mi artículo una frase introductoria, porque hay autores que uno tiene como de referencia, que lo van influyendo, ya sea desde la producción literaria o incluso desde lo emotivo, que tomo como epígrafe, que es Juan José Morosoli. Me parece que es un nombre que resuena en lo que es nuestra identidad como docentes, como humanos dentro de nuestro país, y que tiene un acercamiento muy concreto con lo que es la literatura infantil también. Entonces, dada esa cuestión como criollista del autor y ese transitar por nuestros campos, hay una mirada muy contemplativa de lo que son los insectos y de cómo ellos ayudan a construir esa especie de binomio que es el hombre y el paisaje. Entonces me fui por ahí y traté de ir acotando el estudio y concentrarme en tres obras que estén de algún modo vinculadas a través de la imagen y la función
del grillo, bajo la hipótesis de que siempre que hay un grillo en la trama de la historia, ese ser ayuda a edificar al personaje humano que protagoniza la historia. Por distintas razones va tratando como de hacer como una especie de construcción, ya sea desde la moralidad, desde la conciencia, desde el modo que lo empuja a ver el mundo. Entonces, tomé dos conceptos, la idea del mundo exterior y del mundo interior. Mundo exterior pensado como ese telón de fondo, desde lo narrativo, y el mundo interior más emotivo de los personajes, de los seres de ficción, y cómo el grillo va, de algún modo, con ese criquear, construyendo el ánima, ¿no?, de los personajes. Me focalicé en tres obras, principalmente, tomé Juana de Ibarburu de vuelta, porque entiendo que hay autores que cuesta esquivar cuando uno trabaja determinados temas. Trabajé con Los grillos, del Cántaro Fresco, y después traté de no quedarme solamente en un único género, si bien Juana ahí fusiona la narrativa y la poesía. Trabajé el clásico de Pinocho, seleccioné algunos de los capítulos donde el grillo tiene mayor incidencia, como a fin de ir respaldando mi hipótesis inicial. Y después elegí para cerrar un cantautor uruguayo, que es José Carvajal, el Sabalero, que si bien no está pensado necesariamente el texto en el sentido de los anteriores, no está dirigido quizás necesariamente a un público infantil, sí tiene la infancia como un tema absolutamente generador de temas, valga la redundancia, para su obra. La infancia es la cuna de muchos de los textos del Sabalero, entonces me fui con Grillo Cebollero, y cómo en todos los casos se pueden trazar puentes entre cómo se construye el ambiente, la imagen auditiva, y para ir cerrando, para no extenderme, tratar de hacer como un estudio desde lo que es la audición. El grillo nos llega mucho desde la audición, entonces cómo tanto el sustantivo grillo como el sustantivo niño, como el corazón del artículo, están hermanados incluso desde lo fonético, ¿no? Esa repetición de las vocales, la construcción. Entonces, tratar de establecer ahí como un lazo entre el niño y el grillo, que es el protagonista de mi artículo. Un poco por ahí fue la construcción de mi artículo. Y para cerrar, en el prólogo, eh, Silvia trae, cuando comenta mi artículo, una cita de Nalé Roxlo que dice: qué sencillo es a quien tiene el corazón de grillo interpretar la vida esta mañana. Me parece absolutamente de una ternura impresionante y como muy cercano a lo que yo quise transmitir, bueno, con las líneas que yo pude escribir. Bueno, cierro por acá, si no me extiendo. Y bueno, para los que estén escuchando, yo ya quedé motivada, ¿no? Siendo partícipe del libro, a acercarme a profundizar, ¿no? Así que me imagino que a los que están escuchando y que todavía no se acercaron al libro les debe estar pasando lo mismo, ¿no? Vamos a continuar, en este caso, con Claudia Soledad Fernández. Y vamos a ir aclarando que hay un trabajo que es co-trabajo, ¿verdad? De Vogel y de Holt, y entonces se presentan en el Holt, ¿no? En la H. ¿Me explico? Bien, damos paso a Claudia. Y después que acabamos todas las presentaciones, damos paso a preguntas, ¿tá?, de quienes nos están acompañando. Buenas tardes a todos. Bueno, como me pasó un poco como Diana, el curso me pareció sumamente interesante. Lo hice en el marco de mis estudios de maestría en literatura latinoamericana en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Aprendí muchísimo porque la verdad es que tanto en el IPA como en Humanidades no hay ningún ámbito donde aprendamos sobre literatura infantil. Es un aspecto que está en debe. La verdad que en los estudios literarios son muy escasos, por no decir nulos.
y me centré básicamente, también, básicamente no, pero como Diana también, en Don Quijote Grillo, que es una novela de Adolfo Montiel Ballesteros, un escritor, narrador, dramaturgo, poeta, nacido en 1888, de Paysandú y murió alrededor de 1971. Bueno, esta novela, Don Quijote Grillo, tiene un texto que aclara que es una novela para niños y en mi trabajo discuto en primer lugar, bueno, el tema de si esta es realmente una novela para niños. Primero me tomé el atrevimiento de desafiar un poco al escritor, al autor, porque considero que tiene, el lenguaje no es acorde tal vez al estudiantado que tenemos hoy en la actualidad, no es tan de fácil acceso o capaz que tan atractivo. Después también por las críticas que realiza el autor a través de la figura del grillo. Un aspecto que me interesó muchísimo fue la figura del grillo en la literatura infantil y bueno, y también los diferentes significados que tiene este animal a lo largo de distintos lugares, ¿no? Donde puede aparecer. Para ese lugar, bueno, tomé a Jean Chevalier en el diccionario de símbolos. También me sedujo el tema de las intertextualidades, porque, bueno, cualquiera de nosotros que somos lectores puede ver que hay una clara intertextualidad o hay un llamado, una evocación a Miguel de Cervantes por el título, ¿no? Don Quijote Grillo. Y bueno, me interesó abordar las intersexualidades, qué momentos te parece o hay en paralelo con Don Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra. También me pareció interesante a través de las críticas la moraleja que intenta dejar el autor, que por cierto es un olvidado porque no es un autor que esté en el canon ni reconocido, lo conocí por este curso, y la verdad que no es un autor que esté en boga. Y, y bueno, a partir de esas intertextualidades, y hablo en un plural porque yo iba a abordar solamente las que refieren a Cervantes, profundicé en las intertextualidades que hay con la Biblia, porque el autor, mediante las moralejas, deja entrever la clara influencia bíblica que hay en el Quijote, en el Quijote y en esta obra, ¿no? Hay como una conexión entre los tres textos impresionante. Y otro punto que no pude dejar de mencionarlo fue el modelo de Prop también como, como para analizar la figura del héroe. Después me quedé pensando que podría haber trabajado también el héroe de las mil caras, pero era muchísimo, ya se me hubiese ido para el próximo libro. Para el próximo libro que saquemos ya tengo otro trabajo para hacer, pero me pareció sumamente atractivo el libro, es de fácil lectura, se los recomiendo. Y bueno, como Diana, también me atrapó este tema de los grillos, por ser como un tópico en la literatura infantil. Y bueno, la verdad que los invito a leerlo porque no tiene desperdicio. Muchas gracias. Bueno, siguiendo este orden, Nancy Grela, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo como Dayana y como Claudia también parto de una formación escasa en literatura infantil, en mi formación en el IPA, y eso me ha llevado a ir buscando diferentes caminos, y bueno, y uno de esos caminos me llevó a Daniel,
con el que fuimos colegas en el CERP, en Florida, y bueno, y ahora como alumna de Daniel. Daniel en algún momento en el curso que hicimos el año pasado comenta un libro al pasar, y después bueno, lo tomó un poco más en detalle, que fue Mañana viene mi tío, de Sebastián Santana Camargo. Y a mí me picó ahí el bichito de la curiosidad sobre ese libro y me gustó para después empezar a estudiarlo. Y entonces de ahí empecé a buscar otros textos, a partir de ese otros textos, y detenerme sobre todo en el tema de detenidos desaparecidos. Entonces, bueno, todos sabemos que a nivel de magisterio, la literatura muchas veces pasa como a un segundo plano. Muchas veces los maestros no se animan a trabajar mucho literatura. Y me parece que sobre todo este tema, que es un tema de historia reciente, puede resultar más difícil aún de tratarlo, de animarse a llevarlo al aula. Entonces, bueno, mi propuesta en este artículo es, yo en todo momento tuve presente que estuviera dedicado sobre todo a docentes, a maestros y a profesores de literatura. Lo que no quiere decir que no lo pueda leer alguien que no esté relacionado con la docencia, pero lo pensé como una manera de incentivar, de motivar a esos docentes a trabajar este tema en el aula. ¿Por qué? Como en el sentido de conocer un pasado reciente mediatizado a través de la literatura y crear, yo pongo en el comienzo del artículo, crear la reflexión, el debate, llevar el tema al aula y en definitiva crear ciudadanos más comprometidos, más abiertos, más conocedores de la realidad. Bueno, entonces yo en el comienzo hago esa justificación, lo fui dividiendo al trabajo en diferentes partes, hice esa justificación con los objetivos de mi trabajo y después hago un breve relato de lo que fueron las dictaduras en Uruguay, en Argentina y en Chile, para pasar después a cómo se abordó este tema en las aulas. Y después me fui a los 3 textos que yo elegí, que son Mañana viene mi tío, de Sebastián Santana Camargo, que firma, en la primera vez que aparece el libro, lo firma como Pantana. Él es autor y a su vez es el ilustrador del libro. El segundo texto es La composición, de Antonio Skármeta, chileno. Y el tercero es una novela de Paula Bombara, argentina, que se llama El mar y la serpiente. Los 3 tienen en común personajes desaparecidos. Entonces, por eso es que yo recién decía, tomé el tema de qué pasó en las dictaduras en Argentina, en Uruguay, en Argentina y en Chile. Entonces, después empecé como un desglose de esos 3 textos. Bueno, no me voy a detener mucho en cada uno de ellos, los invito a que los lean. Mañana viene mi tío, es un librito acá, es bien chiquito y con poco texto y donde, sobre todo, no sé si se llega a ver, aparece entonces la ilustración, que es una ilustración bastante despojada, dice mucho la imagen y muchas veces, al tratarse de un libro álbum, se complementa muchísimo la imagen con el texto. Lo que no dice el texto lo termina diciendo la imagen. Entonces, ese Mañana viene mi tío es un niño que espera la llegada de su tío
y nosotros en el final, a través de una dedicatoria ubicada estratégicamente en el final, nos enteramos de que dice, a ver, lo voy a leer. Dice, este libro es para quienes, por causa de desapariciones forzadas, nunca pudieron llegar. Entonces ahí comprendemos el sentido de todo el libro. Después viene la composición, que es un texto, decía, de Skármeta, es un texto del año 2000, que esta es la edición que yo tengo, que es un libro que fue publicado por primera vez por Ecaré en Venezuela, pero que venía de otros textos anteriores. En el 2000 es cuando se le da la forma definitiva. Y bueno, y la composición se refiere entonces a un niño, Pedro, que en la escuela llega un capitán, el capitán Romo, y pretende que los niños terminen siendo delatores de sus propias familias porque pide una composición, y la composición, lo que nosotros decimos la redacción, es lo que hace mi familia por las noches. Y la familia de Pedro escucha una radio clandestina. Entonces, bueno, a partir de ahí se va creando todo un ambiente donde nosotros como lectores tenemos el mismo miedo que experimentan en el final los padres de qué habrá escrito Pedro sobre qué hacen ellos, ¿no? Si terminaba Pedro delatando a sus padres o no. Y después, en tercer lugar, está El mar y la serpiente de Bombara, que Paula Bombara es hija de padre desaparecido, es el primer desaparecido de Bahía Blanca, y la novela es su primera novela y es del 2005. Ella dice que es la novela más autobiográfica y que le costó muchísimo escribirla. Esa novela tiene 3 partes. Entonces, en la primera es una niña que tiene 3 años, se da la desaparición, aparece el padre mínimamente, pero enseguida desaparece. Esa niña, los padres eran militantes, entonces esa desaparición de su padre, esa detención y desaparición de su padre hace que tengan que mudarse permanentemente, y en una de esas mudanzas se van a la playa. Y entonces la madre, cuando le dice a la niña realmente qué fue lo que ocurrió, la niña encuentra en ese mar la comunicación directa con su padre. Ahí está la primera parte del título. Y la serpiente es una serpiente de trapo que construye su madre estando detenida para su hija. Entonces ahí aparece la unión de la madre y de su padre en el título. La segunda parte se llama La historia, donde ahí la niña pasaron 8 años, hay una elipsis de 8 años, y esa niña ya es una adolescente y empieza a hacer preguntas porque no se acuerda de nada y quiere saber qué fue que pasó. Y en la tercera parte hay una redacción que le pide la profesora para el día justamente de los desaparecidos. Y bueno, entonces ahí la niña, a través de esa redacción, la adolescente tiene que hacer una reconstrucción de su vida, contar la verdad, porque nadie sabía que ella era hija de desaparecidos. Entonces, después ahí está todo eso, ¿no? De todos los puntos en común que pueden tener los 3 textos, que trato de ir relacionándolos. Y en el final, bueno, vuelvo a hablar del tema de detenidos y desaparecidos, de cómo es necesario abordarlos en las aulas de primaria, de secundaria. Menciono otros textos que también lo han abordado, por ejemplo, Camino a casa de Jairo Buitrago, que es un autor colombiano. Bueno, y hay autores uruguayos también, Santulo, está Federico Ibañez, que también han trabajado estos temas. Y bueno, y finalizo con una cita de Benedetti, la leo y con eso termino mi parte.
yo escribí en el párrafo final. Para finalizar, recordemos a Mario Benedetti, quien en su poema ¿Por qué cantamos?, expresa: cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Sería un buen ejercicio para los mediadores de lectura reemplazar el verbo cantamos por leemos, para que cada pregunta tenga su respuesta y para que el acercamiento a textos literarios de calidad que aborden nuestro pasado reciente transforme a niños y jóvenes en seres más libres, más justos, más pensantes, en definitiva, en ciudadanos plenos. Gracias, Nancy. Vamos a pasar al trabajo en dupla de Talia Bugel y Johanna Holt. ¿Les parece? Muy bien. Bueno, buenas tardes para todos. Un gusto estar acá, presentando este libro colectivo que significa siempre un granito de arena y no esa conjunción del estímulo que cada uno y todos tenemos hacia el análisis de la literatura infantil, ¿no? Estamos de ese lado, creo casi todos. Entonces el haber logrado y haber cristalizado, gracias a Daniel y la editorial León, este nuevo libro es una alegría. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, nuestro granito de arena con Talia, que está en Senegal, la ven ahí en la pantallita, pero ya está en África, estudiando y trabajando, así que es un placer verla desde acá. Y bueno, brevemente nuestro trabajo fue un trabajo que obviamente empezó antes del libro, que ya hemos estado trabajando juntas desde mi tesis de maestría, porque ella es experta en sociolingüística. Entonces, bueno, este artículo resume los datos logrados en la tesis y trabajados junto a Talia desde esa vista académica, que para mí fue todo un aprendizaje, porque a partir de sus conocimientos y experiencia pude realizar el trabajo de campo de lo que es actitudes lingüísticas de los mediadores de lectura, ¿no? Nuestro artículo se titula De la escritura a la lectura, y como decía Daniel, estos libros de literatura para niños son atravesados por el adulto, que es el que los compra, selecciona y los termina leyendo, ¿no? Hasta avanzada la edad, hasta que, bueno, el lector es autónomo y aún más todavía, ¿no? Bueno, entonces eso, en ese tema de la mediación lectora es que este artículo se basa, y también atravesado por este fenómeno gramatical, que es el tuteo y el voceo, como parte de la variedad del español en Uruguay. Entonces, también, paralelamente, creo que es una manera de, más allá de los resultados, obviamente, que arroja el artículo, o sea, o el trabajo, ¿no?, de campo, en cuanto a qué está sucediendo con los lectores frente al tuteo y el voceo, también significa como una metodología que puede ser utilizada para otros estudios, ¿no? Porque es una metodología inédita, esto de analizar cómo se lee, ¿no? Porque fue así, seleccionamos un método que viene a ser directo, obviamente, en el cual grabábamos las lecturas de docentes y no docentes. Desde, obviamente, la teoría, uno va viendo, ¿no?, las actitudes en Uruguay frente al tuteo y voceo, y bueno, se va realizando diferentes hipótesis. ¿Qué pasa en las aulas? ¿Qué pasa con los docentes? ¿Qué pasa con las mismas, los mismos usos dentro de los departamentos? Este estudio está basado en lecturas en Maldonado. También, si uno viera Maldonado también, y pone la oreja, va a ver que también tenemos mucha competencia entre el tuteo y el voceo, más que en otros lados del país, o diferentes rocha que son más tuteantes. Entonces, bueno, todas estas variables se fueron entrecruzando y nos habíamos hecho, más allá obviamente de una puesta a punto del marco teórico y del estado del arte, de lo que pasa con todos estos fenómenos en Uruguay. Bueno, se realizaron las lecturas, que fueron 20, o sea, la documentación de las lecturas, y también un cuestionario a los lectores para ver, el que vaya a leer el libro después va a encontrar, si no leyó nada de sociolingüística, todo lo que es una actitud explícita y una implícita, que no significa más que eso también de qué es lo que pensamos que tenemos que hacer y qué es lo que hacemos realmente después, ¿no?, en cuanto al lenguaje, en cuanto a la producción. Y bueno, todo esto llevado a la lectura, la idea era ver, bueno, cuando se enfrenta un docente con un libro y se lo transmite a los niños,
estas actitudes van a cambiar lo que leo, porque de hecho todos hacemos algún cambio cuando leemos. Entonces, en todas las lecturas aparecieron que el adulto va cambiando por distintas razones, no solamente lo que significa las formas tuteantes o voceantes, sino a veces también hay razones sintácticas, hay razones de léxico, hay muchas preocupaciones de lo que el niño vaya a entender y se lo tengo que explicar, o se lo dosifico porque es muy fuerte. Todo eso va pasando en la cabeza del lector adulto frente a los niños. Y es muy interesante, es como una piedrita, una piedrita, no, un hilo de lana, una madeja que se puede ir desenrollando y da para muchísimos más estudios, obviamente, en cuanto al lenguaje. Y muy bien, después, bueno, analizamos todos esos datos y comparamos, ¿no? Lo que decían los lectores, que pensaban, y después lo que hacían realmente en la cancha. Y eso fue muy interesante, así que bueno, los vamos a invitar a que lean el capítulo, no lo vamos a spoilear, pero nos cambiaron mucho de lo que veíamos, ¿no? Lo que significaba el peso de la escuela y el peso de lo que eran las formas preferidas dentro de la escuela por otras que son más bien las que la persona usa en su diaria vida y en sus preferencias personales. Lo que lleva también a situaciones de lo que denominamos inseguridad lingüística, ¿no? Porque también me paro como maestro, por ejemplo, y está eso, ¿no? ¿Cómo debo hablar? ¿Qué libro debo leer? Pero después saber también inconscientemente cómo lo realizo, ¿no? Y a veces eso no es medible para la persona, ni siquiera se da cuenta, ¿no? Tendría que escucharse, o grabarse a sí mismo y decir, bueno, para verse, ¿no? Para analizarse, porque muchas cosas, como dijimos, son actitudes implícitas y no se ponen de manifiesto, o sea, no están presentes cuando se contesta un cuestionario, por ejemplo, suceden. Entonces, eso es muy interesante, y eso todo lo aprendí de Talia y me apoyó mucho en esto de esta investigación, esta partecita que fue después parte de la tesis, también pensando en que, bueno, el libro como objeto contiene un pedacito de lenguaje, ¿no? Que tanto el escritor como los mediadores de lectura valoramos como correcto, por decirlo de alguna manera, o como valorados positivamente para ser entregados a los niños. Ponemos mucho énfasis, o sea, todas las sociedades ponemos mucha carga y le pedimos mucho literatura infantil para colmar las expectativas de cada contexto, ¿no? Todos hemos estudiado diferentes versiones de los cuentos clásicos y cómo estos van variando según cada sociedad o cada momento de la sociedad cree que eso es correcto para ser leído una y otra vez. Y así todo, no era la misma la producción uruguaya en los 70 que en los 90 que la que es ahora, ¿no? Y ustedes, o sea, yo he leído los artículos de todos, hay diferentes cortes cronológicos uruguayos y podemos ver diferentes maneras de utilizar el lenguaje. Y eso me parece riquísimo porque más allá obviamente del contenido, que algunos obviamente son más cercanos o menos cercanos, o sea, con diferentes ideologías, también está, bueno, cómo es ese lenguaje que también es estimulante para ser adquirido por las generaciones más jóvenes. Pues también está todo eso, ¿no? Cómo la literatura infantil es tomada como estímulo de la oralidad, como estímulo de la escritura y obviamente de la lectura, y ese lenguaje que queremos que los niños se apropien, ¿sí? Entonces, bueno, está todo presente en este artículo. Así que ahora me gustaría que Talia también ella va a participar un poquito, así que los dejo con ella y los saludo a todos. Muchas gracias. Hola, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Daniel, por organizar el libro. Muchísimas gracias a la Cátedra Alicia Goyena por organizar esta presentación. Y estoy encantada de conocer a todas las a los autores y muchas gracias a todos. Realmente, Johanna tuvo una idea brillante en ese ver que en la distancia entre lo que está escrito en el libro y lo que leemos hay una actitud lingüística. Uno puede, es una puntita de un iceberg, ¿no? La persona, el lector, toma una decisión y eso nos dice cosas sobre
su actitud lingüística, en este caso específicamente frente al voceo y al tuteo. Eso es una cosa que nadie había hecho antes. Y bueno, y que Johanna se le ocurrió y lo puso en práctica y realmente encontró datos que muestran que sí, que hay una distancia y que esa distancia indica cosas sobre cómo nos relacionamos con el voceo y con el tuteo en ese contexto de la escuela, de guiar al niño y de ofrecerle diferentes cosas y diferentes opciones. Y, y lo mejor de todo fue encontrar datos diferentes a lo que esperábamos, ¿no? Esperábamos algo mucho mucho más homogéneo y predecible, y los datos nos sorprendieron. Así que eso fue sensacional. Y a la vez el trabajar con Johanna a mí me abrió mucho los ojos a la literatura infantil, y la verdad que estoy aprovechando muchísimo todo lo que he aprendido con ella y lo que aprendo en los programas de radio y en todo lo que leo de Johanna, que me lleva a la literatura infantil. Lo estoy aprovechando muchísimo ahora acá en Senegal, donde están empezando a usar las lenguas nacionales para la educación, porque hasta ahora se usa el francés, y eso, bueno, lleva al fracaso en la lectura y la escritura, en la alfabetización, lleva al fracaso en la alfabetización. Y bueno, y ahora se está empezando a introducir las lenguas nacionales. Se empieza con 3 lenguas nacionales, hay 25, 17 de las cuales están codificadas. Se va a empezar con 3 en la educación primaria. Y bueno, y está todo el tema de la producción de escritura, porque son lenguas orales. Entonces, necesariamente hay que empezar a pasar toda la tradición oral a lo escrito. Y bueno, y trabajo acá con colegas que están trabajando en eso y a la vez escribiendo mucha literatura infantil, con el objetivo de que haya material para leer. Así que, y todo eso gracias a Johanna, porque seguramente si no yo no habría ni me habría dado cuenta de que todo eso está sucediendo a mi alrededor. Pero ahora tengo las antenas de la literatura infantil alertas, así que eso. Gracias. Qué bueno. Bien dicen que cuando se genera la dupla del tutorado y del tutor, se enriquecen ambos, ¿no? Porque se abren caminos, ¿no? Es decir, siempre terminan guiándose en algún punto, ¿no? Y va esa guía por fuera de la tesis final, ¿no? Qué divino, qué bueno, me encantó. Bueno, creo que de acuerdo a los que estamos asistentes, soy la última, cierro, ¿no? Y damos lugar a las preguntas. Yo hice el curso con Daniel, el curso que brindó Daniel en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Nosotros venimos de dos caminos iguales, que es el profesorado del IPA en generaciones distintas y el curso de experto en literatura infantil y juvenil de la cátedra Juana de Barburú, que coordinaba la doctora Silvia Puentes de Ollenar, también de promociones distintas, ¿sí? Así que tenemos esos dos caminos juntos. Y cuando Daniel me comenta que hacía el primer curso de literatura infantil en la unidad de posgrado en la facultad, yo dije, me anoto, claro que sí, porque coincido con lo que decía Dayana, coincido con lo que han dicho todos los que hemos participado, Nancy, Soledad, hay una gran carencia de formación en literatura infantil y juvenil en las carreras de educadores de primera infancia, de maestro común, de profesorado de literatura y de profesorado de español, ¿sí? Entonces, la formación es permanente y tiene que serlo. Y en todos los momentos estamos
sentados para recibir que otros nos brinde el curso o dando el curso, ¿no? Y esa ida y vuelta creo que va a ser constante también, auguro que sea constante en el mundo de la literatura infantil y juvenil a muchos de los que están formando parte de estos 2 libros de la editorial León, ¿no? Que creo que también ese es el otro avisorar acciones futuras, ¿no? Bien, entonces en ese sentido, como el encare lo hacía desde el punto de vista de lo ideológico y qué pasa con la carga ideológica en los textos destinados a la infancia, a partir del curso de Daniel, investigué en el portal Anáforas, que es el portal de la Facultad de la Información y la Comunicación, aquí en Uruguay, y allí están escaneados todos los números que hay a nivel nuestro, ¿no? A nivel de Uruguay, de lo que fue una revista muy pequeñita que se llamó Colibrí, que circuló entre 1920 y 1930 en Montevideo. Y esa revista, que fue una revista que nació en Argentina, nació unida a una línea de chocolates, ¿sí? Y en esa línea de chocolates se distribuía a cambio de tantos envoltorios en Buenos Aires. También tuvo participación, también tuvo edición en Montevideo. Entonces yo fui a los volúmenes de circulación en Montevideo que están escaneados en el portal Anáforas y que reúnen títulos de 1929 y 1930. ¿Qué objetivo me planteé allí? Bueno, ver la representación de la infancia que se hace en esa revista. Y me centré fundamentalmente en 3, ¿sí? En 3 niveles para este artículo. El segundo nivel lo estoy haciendo, pero todavía no está terminado. El primero tiene que ver con los paratextos. Los paratextos carátula y los paratextos historieta muda que empezaban a salir en esas revistas. Y luego, ¿qué pasa con el nivel léxico? ¿Qué pasa con la denominación, el dirigirse a la infancia? ¿Con qué adjetivos, con qué sustantivos se dirigen y qué carga ideológica está detrás? Fundamentalmente en la línea de las poesías que se publicaban en esas revistas. Entonces, acá les muestro, para que más o menos tengan una idea de lo que eran. Ay, creo que voy a ir para el otro lado. Para que más o menos tengan una idea de las carátulas, hay una constante en todo el año 1929. Siempre aparece un niño trabajando, en diferentes oficios, pero trabajando. Y en cada uno de esos, el predominio del hombre trabajando en la figura del niño, y solamente en 2 situaciones, una niña trabajando. Y en alguna de esas en que el niño está trabajando, hay una niña con un muñeco, semejando a su hijo, contemplando la labor masculina, ¿sí? Ya desde la carátula, todo lo que representa esa configuración de los roles femenino y masculino en la familia. Luego, en las historietas mudas, siempre hay una constante que tiene que ver con el valor de la curiosidad castigada, ¿sí? Y por otra parte, en el aula, el que está siempre pulcro y en actitud de expectativa frente al docente, en contrapartida al que está desganado en el asiento o perdida su mirada porque quizás está imaginando algo, ¿no? Entonces ya también, ¿qué pasa con el análisis de esas historietas en cuanto a qué infancia estoy construyendo, diciéndole al niño que come el chocolate águila y que intercambia los envoltorios para acceder a la revista Colibrí, está llegando una representación de la infancia afín con determinada teoría positivista, afín con una visión de mercado, afín con la idea de que hay que, lo más tempranamente posible, tomar la idea y asumir que vamos a formar parte de ese mercado, vamos a formar parte de una sociedad y tenemos roles para cumplir, ¿sí? Y en el punto mayor que fui rastreando, que tiene que ver con que elegí un marco teórico, que fue el de la gramática del texto, de María José Cuenca, y fundamentalmente
la cohesión léxica en cuanto a repetición, reiteración y asociación como recursos, y ver cómo es la representación léxica a través de esos procedimientos de cohesión en los textos poéticos, ¿sí? Y me encontré con una constante de vocablos que tiene que ver con niño, niña, desde una actitud del enunciador adulto que permanentemente está construyendo, y son autores distintos los de los poemas, ¿sí? Pero hay una constante que los entreteje a todos, que tiene que ver con la vida es sacrificio, la vida es sufrimiento, tienes que hacerte cargo de tu rol en la familia, de tu rol en la sociedad y de, en definitiva, saber que nada va a venir por fuera de ese sacrificio y de esa responsabilidad que tienes que asumir lo más tempranamente posible, ¿sí? Esto que estoy resumiendo, porque la idea es que vayan a leer el libro, ¿no? Está planteado en una poesía que cumple con muchos de los aspectos de lo que es lo literario, ¿sí? Pero que predomina ese hacer una función social y social para determinado status quo, ¿sí? Que está implícita en una revista que no tiene un consejo que se nombre quiénes son los que unen todos los trabajos, ¿verdad? Que no tiene explicitado muy pesadamente que es una revista didáctica, pero que si analizamos el entramado de la representación de la infancia sustentado en lo léxico, bueno, hay una carga ideológica muy afín con, fundamentalmente en 1929, ¿no? Y con todo lo que significaba a nivel mundial en la relación con trabajo y en la relación con maquinaria, ¿sí? Reproductiva de la sociedad, ¿no? Entonces, la segunda parte de esto va a ser el tercer pie, que serán los textos narrativos, ¿no? Los cuentos. ¿Y qué pasa con esa representación de la infancia a través de los cuentos que estaban en esta revista Colibrí, que tuvo circulación en Buenos Aires, porque nace en Buenos Aires, y que tuvo circulación en Montevideo? Así que bueno, ese es el trabajo. Y creo que estamos llegando bastante bien a tiempo. Y bueno, y a partir de este momento damos participación a los que nos están acompañando, ¿no? En esta presentación. Si surgieron preguntas, dudas, comentarios, asociaciones con otros textos que hayan leído, ¿no? Porque de esto también surgen otras ideas de investigación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Silvana Di Rende. En primer lugar, quiero felicitarlos por este emprendimiento y mucho éxito en este trabajo conjunto que realmente es lo más importante. Yo soy profesora del instituto y lo que ustedes decían, que la educación es permanente y es real porque la literatura infantil muchas veces brilla por la ausencia en los institutos, al igual que han sacado asignaturas como lenguajes artísticos, por ejemplo, lenguajes expresivos, y eso nos está pasando a todos. Entonces, felicitarlos por este emprendimiento para que ayuden a los futuros educadores a entrar en este maravilloso encuentro con la literatura infantil, porque cada vez más están siendo está siendo la literatura sustituida por los otros artefactos, por la informática, y los padres rara vez le cuentan cuentos a sus hijos, y poesías, poemas. Cuando yo les pregunto en la escuela, les preguntaba cuando era inspectora, ¿quién les lee cuentos? Y decía, la maestra. No aparecían los padres, y eso es tan importante. Entonces, desde el emprendimiento de ustedes, es espectacular lo que están haciendo. Me gustó muchísimo las exposiciones de todos.
Bueno, muchas gracias. En el chat también nos saluda Rosana Migliónico. Felicito por el trabajo hecho y el logro alcanzado. Saludos. Coincidimos, creo, Daniel, no sé, Johanna, todos, ¿no? Coincidimos con las palabras recién de Silvana Di Rende y lo preocupante, ¿no? De que solamente les lean cuentos los maestros, ¿no? Sí, eso y dijo algo también muy interesante, además de otras cosas interesantes que aportó Silvana, y es este desplazamiento que está teniendo la literatura hacia otros artificios, ¿no? Que podemos llamar artefactos perfectamente, pero porque la literatura también podría haber sido un artefacto en algún momento y un artificio en algún momento, pero ha calado culturalmente de tal manera que tuvo durante el logocentrismo su centralidad, justamente, ¿no? Donde la palabra era el centro, la literatura estaba en los niveles más altos de la cultura y a partir de allí se expandía ya sea de forma popular o de forma culta, por toda la sociedad, ¿no? Expandiendo precisamente estos componentes ideológicos que hemos estudiado tanto en estos últimos cursos que hemos trabajado y que, bueno, estos dos libros dan muestra de esos estudios, ¿no? Así que bueno, sí, me parece preocupante y es de recibo esta constatación que Silvana hace de este desplazamiento, porque en definitiva no somos alarmistas ni apocalípticos, pero tenemos que tener muy presente que estos desplazamientos atentan contra la cultura instituida tal cual la conocemos. Que algunas cosas hay que derribar y montar sobre esas cenizas nuevos procedimientos y nuevos artefactos, sin duda que sí. Pero si la literatura deja de existir, en definitiva, esa centralidad cultural que absorbe la literatura al tratar todos los temas humanos estaría despojándose precisamente de esos componentes esenciales que hacen a la cultura, ¿no? En relación con eso, Rosana en el chat pone, me resulta muy preocupante que se haya sacado lengua y literatura en MPI, por ejemplo, ¿no? En maestro de primera infancia. Y acota, ¿no? Y en maestro de educación común quedaría solamente la literatura uruguaya e iberoamericana, pero ya no lo infantil, ¿no? Bueno, durante mucho tiempo Magisterio no tuvo literatura siquiera, ¿no? Ah, exacto. Fue con el Plan 2008 que aparece en cuarto año Ujú, y la literatura infantil son 2 puntos. Creo que hay gente que ha dado estos cursos, ¿no? Como Nancy, creo que alguien más ujú. de las personas que estamos acá, Dayana Dayana también. también, ahí está, sí, sí, que pueden testificarlo mejor que yo esto, ¿no? Pero creo que son 2 unidades dentro de todo el programa, de un Exacto. programa de literatura uruguaya, ¿no? Ujú. Y antes no existía, antes del 2008 no existía, no existió en los programas de magisterio. Sí, hace mucho tiempo había un taller, pero hace muchísimos años, estamos hablando de la década del 40 y 50, de literatura. Es realmente preocupante, sí, es realmente preocupante, porque además los contenidos de lengua y literatura en magisterio parecen superponerse y parece indiscriminarse, ¿no? Y es una complejidad a la que tenemos que abordar cuando cada uno de estos campos cognitivos tiene su especificidad, ¿no? Más allá de las superposiciones naturales que tiene, porque sin lengua no hay literatura, obviamente, ¿no? Claro. Y en relación con esto, me parece interesante lo que plantea Alejandra González, porque es estudiante de magisterio y quiere acceder al libro, ¿no? Porque me parece que, como siempre, todo nace desde el pie, ¿no? Entonces, Sí. cuando no están las estructuras, en definitiva, ¿no? Cuando las estructuras no está para ser dado, bueno, pero los que forman parte sienten esas necesidades y reconocen esas ausencias, ¿no? Bueno, acá tenemos lo que señala Alejandra, ¿no? Me encantó el trabajo realizado. Como me uní al Zoom unos minutos más tarde, me gustaría saber en dónde consigo el libro. Soy estudiante de magisterio y concuerdo con respecto a la consideración
de la poca formación en la temática, agradezco la oportunidad de escucharles, ¿no? Entonces me parece que también, Johanna, Daniel, podemos darle datos acerca de cómo acceder, ¿no?, al libro, ¿no? Porque creo que Alejandra es una metonimia, ¿no? Es de muchos, ¿no?, que a través de esto van y sienten lo mismo, ¿no? Sí, yo por ejemplo en este momento no estoy trabajando, estoy trabajando con introducción al campo profesional, pero hoy justamente terminé mi clase leyendo un cuento. Es decir, Claro, tenemos que tratar, ¿no? tal cual, De incentivar a los estudiantes, porque si no es imposible que puedan transmitir lo que no reciben. claro, Entonces, tal a cual. pesar de los programas, no importa, yo siempre les digo, el área Exacto. del conocimiento artístico, aunque no esté, hay que, trabajar con contenidos, aunque no estén, Ah, porque atraviesa todo. ujú, tal cual. Lo que podemos hacer es, pensando si quieren acceder a libros, dejarles un mail y nos ponemos en Ujú, contacto, porque quizá también hay gente del interior o que, bueno, no la encontremos tampoco en en los centros cercanos, pero se las podemos mandar y hacer el giro, como cualquier venta o a distancia online. Entonces les ¿Te dejamos por parece? chat el... Ahí está, se lo pones en el chat, Sí, les dejo Johanna. si quieren mi mail y nada, Ahí ese, va, a nombre del grupo, ahí va, por poner, ¿no? Y exacto. ahí nos conectamos y vemos esa parte logística, que no hay problema, hemos hecho eso siempre. Exacto. Así que bueno, Tanto muchas gracias. para este volumen Para los dos, sí, como para el anterior, exacto, ¿no? exacto, sí, sí. Y también agregando lo que están diciendo, también desde el punto de vista de la lengua y la adquisición de la lectura y todo lo que atañe a la formación de los maestros después como enseñantes de la lectura, hay mucho, se solapa mucho lo que es la literatura con la lectura y es caótico también desde el punto de vista de la lectura, porque una cosa es la literatura y otra cosa Claro, es aprender a leer. Que aprender a claro, leer son procesos mucho más mecánicos claro. y vamos a la comprensión de texto, porque están tan solapado en la tradición uruguaya y en los discursos, porque también, pensando en los programas, tenemos que ver también dónde estamos parados desde la didáctica, Ujú, ¿no? Porque ya que somos muchos profesores claro, y docentes, estamos parados de distintas construcciones de la didáctica uruguayas que están tan entrelazadas la lengua y literatura que no le hacen mal a uno y al otro porque queremos hacer dos en uno y no es dos en uno. Si bien obviamente la literatura se hace con el lenguaje, cuando vamos a enseñar, cuando vamos a utilizarlo como contenido, como competencia, etcétera, son dos ámbitos diferentes. Entonces, eso está ocasionando mucho ruido. Creo que estoy trabajando también en cómo se enseña a leer. Crean que esto de la literatura está haciendo ruido en cómo enseñamos a leer claro. correctamente y en la comprensión lectora para después, con todos los problemas que seguimos teniendo en Uruguay con la comprensión lectora, con los niveles de comprensión lectora de nuestros chiquilines. Entonces, está bien bueno esto de decir, bueno, una cosa o la otra, pero me dedico bien y no estoy tratando de, como apunta el programa y la tradición didáctica, de unir todo, ¿no? Así que están muy bien los comentarios en ese sentido. Bárbaro. ¿Algún otro comentario, pregunta, Bien, sugerencia? yo con ¿Alguien más de los respecto, autores? No sé. Sí, Alejandra. sí, disculpen, buenas tardes para todos. Con respecto a lo que dijeron, estaba diciendo ella sobre literatura, la malla nueva curricular para maestros tiene la parte de artística, en el espacio de artística está literatura considerado. Y ahora vos estás diciendo, yo soy del plan 2008, por eso tuve literatura, pero que en esta malla curricular del plan 2023 de magisterio ya no está considerada literatura como materia de enseñanza. Y es como una contradicción, en realidad se genera porque hay un montón de contenidos hermosos para abordar desde literatura en las escuelas y no hay formación en literatura. Ese vacío, en realidad, con respecto a eso, que por eso es importante para mí esto de las formaciones alternativas que uno pueda realizar, porque no hay Exacto. espacios. Eso nada más quería Tal comentar. cual. Gracias. Gracias. Y que además Sí, este y más tipo allá, quería complementar algo de esto tan interesante que dijo Alejandra, comparando desde su lugar estos programas que
que vienen sucediéndose. Yo hace muchos años me recibí en el año febrero del 85, un día antes que asumiera Sanguinetti, es decir, todo mi desarrollo profesional fue en democracia, y no he visto hasta ahora un nuevo plan que favoreciera la sensibilidad literaria. Lamentablemente, cada nuevo plan es un retroceso, esté el gobierno que estuviera durante todos estos años, ¿verdad? Yo creo que no es una cuestión gubernamental, sino es una cuestión estatal, y de una tendencia hacia la insensibilidad o la desensibilidad para estar suplida por la mascarilla, por una situación sensiblera que nos lleva precisamente a no ser tan humanos ni tan, digamos, sin poder observar al otro, sin ponernos en su lugar, ¿verdad? Entonces, creo que la literatura vino a ocupar un espacio fundamental y tengo la confianza, la plena confianza de que tanto las maestras como los profesores, o sea, docentes en general, se siguen aferrando a esta tabla de este naufragio que es la literatura, ¿no? Estoy convencido que sigue siendo un elemento recurrente, pero acá viene otro problema, y es cómo se forman esos docentes para echar mano a la literatura, ¿no? Entonces, creo que la crítica encausa y permite la reflexión del docente frente a, o no solo el docente, sino aquel, ¿no?, el bibliotecólogo que también ejerce docencia, o el padre que ejerce docencia con sus hijos. Es decir, esta actitud de segmentar, de filtrar y de seleccionar textos que damos a los niños, ¿no? Entonces, creo que la crítica tiene que ayudar a la reflexión a todo este universo, desde psicólogos hasta bibliotecólogos, en la formación de la literatura infantil como un instrumento de formación integral realmente. Exacto. ¿Y cuánto tiene que ver eso, y ya para ir terminando, con lo del construir un canon, ¿no? Porque si los formadores no tienen, valga la redundancia, formación en literatura infantil y juvenil, les va a ser más difícil ser autores de su canon a la hora de armar su programa de trabajo en el aula, ¿no? Y creo que podemos cerrar justamente eso para mostrar la importancia de que se siga gestando cursos de literatura infantil y juvenil y publicaciones de crítica literaria de esa literatura, con lo que decía Dayana al comienzo, ¿no? A este autor lo conocí, creo que fue Dayana o Soledad, creo que fue Dayana, lo conocí a través de este curso, ¿no? No sé, creo que habías sido tú, ¿no? Conocí a este autor del que después empecé a trabajar y a analizar a través del curso que recibí, ¿no? Es decir, cómo han quedado muchos autores que escribieron para la infancia, relegados también a lo largo de distintas épocas nuestras, porque no estuvieron en el canon oficial de varios de los programas. ¿Me explico? Y eso también lleva a que uno termina siempre eligiendo, seleccionando textos a lo que tiene acceso o a lo que conoce. Y la falta de formación tiene muchos alcances, ¿no? Así que bueno. Yo quería, para cerrar, no sé si es posible, agradecer infinitamente a la cátedra, sí, a las personas que hoy están en la cátedra y a la cátedra como institución que tanto ha hecho por la formación de los docentes. Soy, creo que un producto de la cátedra, una parte de mi formación se ha hecho en los seminarios que se han dado, en las charlas que se han dado, y la biblioteca de la cátedra. Es decir, me parece una actividad muy, muy importante la que realizan, y quiero agradecerles
este espacio que nos han brindado para dialogar y seguir profundizando sobre estos temas que tanto nos agradan y nos preocupan en definitiva, ¿no? Muchas gracias de nuestro lado. Cuando doña Alicia dejó esta casa para la educación, lo hizo sabiendo justamente, ¿no?, con un corazón enorme y brindando un espacio especial para todos nosotros, ¿no? Todos hemos pasado en algún momento de un lado y del otro, recibiendo y dando, y bueno, y aquí está esta casa abierta para que la habiten en las diversas maneras. Como decía Daniel, tenemos una biblioteca, la única biblioteca pública de enseñanza secundaria que está abierta a todo el público, con más de 27.000 ejemplares de todo tipo, que los invitamos a visitarla, con exposiciones, con charlas, de todo un poco. Así que bueno, para nosotros será un honor recibirlos en cualquier momento. Así que no sea la última vez, ¿sí? Nos esperamos por aquí en cualquier momento. Como hoy hablamos con los expositores, sobre todo con Dinora, esta charla va a quedar colgada dentro de unos días. Tenemos que editarla, quitar ruiditos, cosas varias así, y así la tiene a disposición después para volver a compartirla o hacérsela llegar a otras personas que no hayan podido estar en la tarde de hoy. ¿Sí? Y si te parece, leemos el último mensaje de Rosana Miglionico. ¿Cómo Fíjense no, lo que dice. Dinora? Dice: felicitaciones y a seguir juntos por el camino de la literatura. Los poetas van siempre unos pasos por delante en lo que refiere a las verdades subjetivas. Sigmund Freud. Saludos y éxitos nos manda. Sí, será verdad eso. Muchas gracias a todos. Hasta la que Gracias. viene.